Dios nos bendiga, mis hermanos y mis hermanas de este maravilloso ministerio. Le damos las gracias al Señor en esta hora que nos concede dar continuidad a la antorcha encendida en el ministerio. En este momento lo vamos a hacer meditando palabra del Señor, para lo cual vamos a estar leyendo en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al 15, donde tendremos esta corta reflexión nutriente de la palabra de Dios para nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice textualmente la palabra del Señor. Leo como está escrita bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos dicho. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre amado, Señor eterno, glorioso, soberano, te adoramos, ensalzamos, glorificamos y bendecimos tu nombre cada día. Señor, en esta hora, Padre, cuando nuevamente nos concede de tu preciosa palabra, Señor, te pedimos, bendito Dios, que esta palabra que en esta hora se va a hablar en tu nombre, Señor, tú la envíes, Señor, con esa sazón espiritual que venga de la presencia tuya, llene nuestras vidas. Toma dominio, toma control en mi mente, en mis labios, en mi boca, Señor, que lo que salga de mis labios venga nutrido, Señor, desde la presencia tuya. Te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, alabo y glorifico el nombre del Señor. No me canso de ser agradecido de Dios cada día. Vemos acá la palabra que el Señor en esta hora nos trae en vocación de aquel hombre de Dios, como lo fue el apóstol Juan, un hombre cubierto del amor de Dios a tal punto que hablaba de una manera tan amorosa que penetra a lo profundo del alma. Vemos que hoy el Señor nos trae por medio del Espíritu Santo, recordando estas palabras que Juan, el apóstol, en aquel momento le habló a sus hermanos. Era un hombre preocupado por sus hermanos, como cada uno de nosotros, los que tenemos al Señor en nuestros corazones, nos preocupamos, nos duele cuando miramos a nuestros hermanos alejados de las cosas espirituales. Y esto era lo que sentía el apóstol Juan, así como Pablo lo sentía por la iglesia en general. Hombres que fueron llamados y que el amor de Dios se derramó en sus corazones, así como sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En aquel momento el apóstol Juan le estaba hablando a sus hermanos cuando le dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Le estaba hablando a los que verdaderamente habían creído, habían prestado con atención el oído a la palabra de Dios. Y le dice: estas cosas os he escrito. Si nosotros meditamos y buscamos cuáles cosas escribió el apóstol a sus hermanos, a la iglesia, para llegar al punto de decirle: ustedes han creído. Ustedes que han creído ahora pueden tener la certeza de que todo lo que le pidamos al Padre
en la voluntad de Él, lo vamos a recibir. ¿Cuáles fueron estas cosas? Si nosotros analizamos esta epístola del apóstol Juan desde el capítulo 1, donde el apóstol Juan le comienza hablándole a la iglesia acerca de lo que es la palabra de vida. Dice el capítulo 1 de la epístola de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo. Se estaba refiriendo, hablándole, ¿verdad?, a la iglesia, a nuestros hermanos, que ellos, hablando de sí mismos, acerca de aquello que fue anunciado desde el principio de la creación, cuando dice la palabra del Señor que estaba nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, allá en el principio de la creación. Dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí le estaba haciendo referencia acerca de todo aquello que ellos habían oído desde el principio acerca de la vida misma. En el principio de la creación, Dios dio vida al hombre. Y vemos que ahí estaba el Verbo de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Entonces él está haciendo referencia que todo aquello que habían ellos oído por boca de los profetas, ellos lo habían visto. No solamente visto, sino que llegaron a palpar. Que no fue solamente una ilusión, como quizás hoy en día el ser humano mira cuando se habla acerca de la vida eterna y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como no lo han visto, algunos no creen. Pero este hombre estaba testificándole a la iglesia que aquello que ellos habían oído, ellos lo miraron. No solamente lo miraron, sino que lo palparon, refiriéndose al Verbo. Y era aquel que traía la palabra de vida, las buenas nuevas de paz y salvación. Aquel que anunció el Evangelio, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Luego en el mismo capítulo 1, en el versículo 5, dice: Dios es luz, anunciándole, hablándole, ¿verdad?, escribiéndole acerca de este mensaje que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, ahí mismo en el Evangelio de Juan, él hizo referencia, ¿verdad?, que la luz había venido a los hombres, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, pero que los hombres habían amado más las tinieblas que a la luz. Entonces escribió acerca de la palabra de vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, y escribió acerca de la luz, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, y que si nosotros andamos en luz como Él es luz, entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a limpiar de todos vuestros pecados. Luego dice el capítulo 2, lleva por título en el versículo 1: Cristo nuestro abogado, refiriéndose, ¿verdad?, dejando escrito todas estas cosas, que si alguno de vosotros pecamos, Él está presto para perdonar nuestros pecados, porque Él es la propiciación por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual Él nos limpia de todos los pecados. Y Él es el que va a abogar delante del Padre en aquel día, es el que va a abogar por cada uno de nosotros. Entonces dice en el mismo capítulo 2, en el versículo 7, dice: el nuevo mandamiento. No es que esté dando un mandamiento contrario, sino que está refiriéndose, aparte de lo que ellos habían aprendido de los mandamientos que Dios dejó establecido en la ley de Moisés y los profetas, Él le estaba dando un consejo como nuevo mandamiento. Él escribió el mandamiento nuevo de que nos amemos los unos a los otros. Dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
de que nos amemos, de que amemos a Dios, de que amemos al prójimo. Entonces vemos cómo trae todas estas enseñanzas escritas antes de llegar al tema que hemos escogido para el día de hoy. Le habla acerca del anticristo, porque dice que salieron de nosotros, hablándoles acerca del anticristo, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Hermano, ¿qué es un anticristo? Es aquel que anda haciendo contrario a lo que el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. Por ahí oía un hombre predicando dando un testimonio de un hombre que era brujo, que no creía en el evangelio, que murió. Su madre sí era evangélica y ella siempre oraba por él. Aquel hombre murió y fue al infierno. Entonces la enseñanza que estaba dando este hombre era que el Señor fue allá y entonces lo sacó porque él le tenía una promesa a la madre y lo sacó del infierno. Entonces esto es ser antibíblico, porque la palabra del Señor dice que mientras nosotros tengamos vida acá, tenemos la oportunidad, pero después que el hombre, según en las obras que el hombre muere, con esas obras, él va a ir al lugar de eternidad. Si murió creyendo en el unigénito Hijo de Dios, va a la gloria eterna. Pero si murió en las obras del pecado, cuando que dice la palabra del Señor que ni los hechiceros heredarán el reino de los cielos, un hombre que haya muerto practicando la brujería y la hechicería, es imposible que vaya el Señor y lo saque, porque entonces no hubiera dejado escrito la parábola del rico y Lázaro, cuando aquel hombre rico le clamó, lo hubiera sacado de aquel lugar. Entonces esto es ser un anticristo. Lo dejó escrito para que no se confundieran. Y en el capítulo 3 dice el título de este capítulo, Hijos de Dios, para que tengamos entendimiento de lo escrito, reconociendo que cuando nosotros nos apercibimos de todo esto que hemos venido ya mencionando, tengamos la certeza de que somos hijos de Dios, cuando dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, esto tenemos que saber nosotros, que es por el amor de Dios en cada uno de nosotros. El capítulo 4 dice, dejó escrito el apóstol Juan, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Esto nos da la enseñanza de que debemos de ser nosotros espirituales y discernir en el Espíritu cuál es el Espíritu que está obrando en la persona. Debemos aprender a conocer los espíritus si verdaderamente son de Dios. ¿Y quién testifica de estas cosas? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces dice el versículo 7 del mismo capítulo 4, Dios es amor, hablándonos acerca del amor, enseñándonos de que debemos de amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces nos habla acerca del amor, nos habla acerca de conocer y discernir los espíritus. En el capítulo 5 dice la fe que vence al mundo. Entonces dejó escrito el apóstol acerca de esta fe que debe permanecer en cada uno de nosotros. De que dice todo aquel que cree en Jesucristo, en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que me engendró, ama también al que nos ha engendrado. Entonces vemos que esta es la fe y la certeza que tiene, por eso dice que escribió, ¿verdad? Él dice que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que tiene, el versículo 12 del mismo capítulo 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces está escribiendo que mantengamos esta fe de que nosotros podemos vencer al mundo porque somos hijos de Dios. Y tenemos la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el testimonio del Espíritu. Entonces está haciendo referencia que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo, es el que da testimonio de todas estas cosas. Entonces, cuando Él da todos estos temas, los escribe, es cuando llega la palabra y nos dice estas cosas escritas a vosotros.
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, o sea, para que tengamos esta certeza de que tenemos vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad. Entonces, los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos esa certeza en Él, vamos a pedir es conforme a su voluntad. No vamos a pedir conforme a la voluntad de nosotros, como algunos están acostumbrados, que quieren darle ordenanza a Dios porque no quieren experimentar las cosas malas. Si somos hijos de Dios, vamos a sufrir sus vituperios. Entonces, sabemos, amados hermanos, que lo que pidamos en la voluntad de Dios, sabiendo que dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo le habla a la iglesia allá en Roma. En el capítulo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que debemos de estar siempre gozosos, que vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, no vamos a estar exceptos porque tenemos que sufrir los vituperios, dijo el apóstol Pedro, somos participantes de los vituperios de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos creído en el Señor sabemos que todas estas cosas van a llegar, no estamos exceptos de padecer y de sufrir, pero nos da un consejo que seamos gozosos y con una esperanza y sufridos en la tribulación, pero que seamos constantes y perseverantes en la oración. Si nosotros somos constantes y perseverantes en esta oración, sabemos que todo lo que le pidamos a Él en su nombre lo vamos a tener, porque dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero esas peticiones las vamos a pedir en el nombre del unigénito Hijo de Dios y conforme a la voluntad de nuestro Dios. Paz a vosotros.